Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en la audiencia del Tribunal de la Tarde. Está conectada ya nuestra invitada en el día de hoy y vemos que está desde la calle nuestra invitada. Dios mío, se trata de la doctora Leimi Lora Córdoba. Ella es abogada, ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Seguridad Social y de la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, experta en varios temas, pero dentro de esos temas la hemos convocado en el día de hoy para hablar del tema de las pensiones, de los fondos de pensiones de las AFP y todo esa situación que ha generado estos ahorros que tienen como mano administradora las aseguradoras de fondos de pensiones. Leimi, buenas tardes, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, aquí a su orden. Como señalaste, estoy aquí, ya tú sabes que uno Leimi, con ustedes no me podía quedar, aquí desde el carro estoy con ustedes. Leimi, cuéntame, tuviste que salir de un tapón, ¿verdad? Para quedarte ahí. ¡Claro! Así mismo. Óyeme, cuéntanos, está desde el estudio está nuestro compañero Vianey Marcelino, no sé si ya Ernesto Jiménez también se ha conectado. Ya estamos acá, hermano. Estamos aquí. Está ahí también en el estudio. Mucho gusto, Ley. Entonces, qué bueno. Vamos a conversar sobre esta situación de los fondos de pensiones, pero en este caso, ¿podría existir la posibilidad de que se apruebe una modificación de la ley 8701 para el retiro de un 30% de los fondos a los beneficiarios, a los dueños de los fondos, que son los trabajadores al fin y al cabo, pero en este caso para una modalidad de vivienda? ¿Es posible? Mira, tú sabes, yo entiendo que el diputado Botello tiene que estar muy triste porque la propuesta entre que se la viven ya aplazando y que honestamente no creo que ya cuente con el apoyo suficiente. Perdóname, Leimi, pero no el diputado Botello. Cientos y cientos de miles de dominicanos que tienen las esperanzas cifradas en recibir un porcentaje de su fondo. Esa es la realidad. No vamos a... de hecho, yo no quiero verlo como así personalizado en un diputado, porque en las redes sociales yo particularmente recibo mucho feedback de cientos y cientos de dominicanos que tienen esa esperanza de recibir parte de sus fondos. No, mira, la verdad es que lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. El tema del retiro del 30% ahora mismo va en función a la legislación en vigencia, no es posible devolverlo. No creo tampoco que se apruebe la devolución o el uso anticipado del 30% de la cuenta total que tú tienes acumulada, sobre todo si son aportes obligatorios para fines de comprar una vivienda. Sí tenemos propuestas que se han depositado y que se están discutiendo, donde se propone que los aportes voluntarios, que son aquellos que hacemos como complemento a ese 9.97% que cotizamos entre trabajadores y empleadores, sí se puede utilizar, no solamente para cubrir gastos de primera vivienda, sino también para gastos educativos, gastos en salud. Esa es una propuesta que sí está sobre la mesa y que ojalá eso sí se materializara, pero no queremos afectar la masa de dinero que tú necesitas para tener una pensión cuando llegues a la edad de retiro, sino que se contemple el uso del aporte voluntario, que a ese sí lo podamos dar un uso anticipado. ¿Y hasta qué punto se pudiera, y es bueno que los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven esta tarde tengan este dato, hasta qué punto se pudiera decir que esas pensiones van a ser suficientes para garantizar una vida digna? Sabes que hay muchas discusiones en este momento con el tema de las pensiones en muchos sentidos, el 30% anticipado, vamos a hablar un poquito de eso también más adelante, la utilización que pudiera hacerse para viviendas y muchos otros temas vinculados al sistema de seguridad social. Pero un elemento que particularmente nos preocupa mucho son algunos argumentos que vemos en medios de comunicación de que tal cual está funcionando el sistema en este momento, la mayoría de los trabajadores no podrían tener una pensión, digamos que digna, y por digno uno habla de que pueda cubrir ciertas necesidades básicas. ¿Es así este tema? Mira,
Hay una tergiversación con el tema. Yo siempre también lo digo y lo recuerdo. El tema de digno es un tema muy subjetivo, porque realmente lo que el ingreso, tanto en etapa activa como en etapa pasiva, lo que busca es satisfacer necesidades, ya sean básicas o aquellas que nosotros tenemos un gustico, un antojo, ¿verdad? Pero tener el ingreso suficiente para poder solventar esos gastos o esos deseos que tú tienes como persona. El tema de las pensiones, por ejemplo, hay un tema que el mercado laboral impacta directamente en el monto de las pensiones. Recordemos que actualmente más del 60% de los trabajadores activos cotizantes cotizan por un salario por debajo de 26,000 pesos. O sea, que esas personas, si siguen trabajando y acumulan saldos en sus cuentas, o cumplen con el número de cotizaciones que establece la ley o con un número determinado de cotizaciones de manera continua o ya sea también espaciada, van a recibir una pensión prácticamente igual al salario que percibía en este momento. Por lo que la mayor parte del cotizante va a recibir un ingreso prácticamente igual al que tenía cuando estaba trabajando. Le hace entonces que el tema de pensión digna, tendríamos entonces que reevaluar cuál es el salario digno, qué es un salario digno. Y real y efectivamente nosotros en República Dominicana tenemos un problema muy serio de salarios, de trabajo formal, porque también otra cosa que impacta muchísimo a las cifras y estadísticas del sistema es que más del 56% de la población económicamente activa es informal. Entonces, eso también te impacta mucho en las estadísticas que se publican. Son cosas que nosotros tenemos también que trabajar, pero no se le puede endilgar al sistema de pensiones los problemas, los efectos que impactan al sistema propiamente, que provienen del tema del mercado laboral. Y esas son las cosas que también tenemos que evaluar. Ahora bien, hay otro rango de cotizantes que superan la media de los 50, 60, 70 mil pesos, que probablemente sí se verían impactados con un monto de pensión que para ellos no va a ser satisfactorio llegada a la edad de retiro, pero para esos fines, esas personas, lo que se está contemplando justamente es establecer variables que puedan mejorar esa condición, ese salario que vas a, esa cuota, esa renta que recibirás como contrapartida cuando ya no trabajes. Y para eso se está planteando el tema de los incentivos al ahorro voluntario, la creación de un ahorro colectivo también entre empleador y trabajador, para fines justamente de crear una cuenta complementaria que permita que ese trabajador reciba una mejor pensión llegada a la edad de retiro. Tenemos que pensar en todo eso. Se tergiversó muchísimo, me imagino que ustedes me lo van a tocar también, el tema del aumento de la edad de retiro. Sí. No se ha planteado un incremento de la edad de retiro. Lo que se ha planteado es que mientras más trabajes, más vas a acumular y eso evidentemente te va a generar una mejor pensión. Pero no se ha dicho vamos a aumentar la edad de retiro, porque de hecho nosotros en el sistema tenemos más de 400,000 personas que cotizan con rangos de edades entre 55 y 67 años de edad. Eso es bueno, o sea, que se sepa, Leimi, para que lo aclares. Claro. La edad de retiro vigente es opcional, se pudiera decir. O sea, si yo quiero trabajar hasta los 70 años y cotizar hasta los 70 años, ¿yo podría hacerlo? Lo puedes hacer. El sistema no obliga que el trabajador llegada a la edad de retiro que establece la ley tenga que jubilarse. No. Buen punto. Usted trabaja mientras fuerzas y deseos de seguir siendo productivo usted tenga. Eso no es una obligación. Ahora, lo que sí el problema es tú conseguir empleo a esa edad. Bueno, pero fíjate cómo tenemos más de 400,000 personas que siguen trabajando, que tienen puestos de trabajo. Sí. O sea que, y ya eso no tiene que ver con el sistema de seguridad social. Hay otras variables que entran en juego. Claro. Es un tema del mercado de trabajo. Sí, hay un punto importante con nuestra invitada para que nos lo puedas explicar. Yo me acuerdo que yo, entre tantas cosas, hice un taller sobre las AFP. Y recuerdo una parte donde explicaba que al momento de la gente llegarle su fecha de retiro, el salario que va a percibir por los fondos de pensiones acumulados no podrá ser menor al sueldo mínimo en la actualidad. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es correcto. Una administradora de fondos de pensiones no puede pagarte una pensión inferior a 11,500 pesos. Por eso les decía ahorita que como tenemos más del 60% que tienen salarios por debajo de 26,000 pesos, esas personas van a recibir una pensión igual o equivalente al 100% de su salario en algunos casos y otras personas entre el 70 y el 80%. Sí, Leimi, pero hay una parte que todavía no han comenzado a entregar ese dinero, porque faltan unos cuantos añitos, no recuerdo exactamente. Si nos pudieras ayudar. ¿A partir de qué año comienzan las primeras personas a cotizar? No. Hay personas que ya están recibiendo su pensión por cesantía por edad avanzada y sus retiros programados.
De hecho, creo que hay 32 pensiones ya por vejez que se están pagando en el sistema, que superan incluso el monto de 11.500 pesos. Hay pensiones de 20.000 pesos, hay pensiones de 17.000 pesos. Yo tengo esta evidencia de pensiones. Pero Dionisio, no, para que nuestra invitada no se edifique. Es que estamos monotemáticos. Pero que hay algo que aclarar. Si al momento de yo retirarme, por ejemplo, el sueldo mínimo son 25.000 pesos, un ejemplo, 30.000 pesos, no importa lo que yo haya cotizado, hay que darme ese dinero. Ese es el monto de pensión que tienen que pagarte, claro. Tienes que tener un saldo acumulado. Lo que pasa, yo sé por dónde va Dionisio. Dionisio, el sistema de pensiones en capitalización individual siempre paga, no se queda con el dinero de nadie. ¿Qué pasaría con una persona que no tenga un saldo suficiente para durante el tiempo de expectativa de vida, es decir, durante el tiempo que tenga que recibir pensión, se la paguen, que le van a pagar la pensión mínima hasta que se agote el saldo? Claro, o sea, pero siempre te lo van a pagar. Ya eso quedó claro. Creo que Vianney tiene un error, porque él dijo que en su taller, cuando él participó, que las aseguradoras no podían pagar una pensión por debajo del salario que tenga el empleado en ese momento. Y lo que dice la ley... No, en el momento del retiro, Dionisio, en el momento del retiro. El salario mínimo. Salario más bajo. Salario mínimo legal. Exactamente. Como yo señalé, 11.500 pesos actualmente. Exactamente. No existen pensiones inferiores a ese monto. Vamos a la otra parte. Que yo quiero que se aclare un poquito, porque esta parte de que sí se podía ajustar la ley, de que se podía hacer una modificación para el aspecto de la primera vivienda, es una propuesta de las AFP. ¿Y qué monto se estaría planteando? Porque podría ser esto una propuesta incluso inteligente en términos comunicacionales por parte de las AFP de salirse debajo de la patana, porque prácticamente tiene a más de 100 diputados firmando un proyecto o un anteproyecto que obligaría a las mismas AFP a devolver un 30%. ¿En qué consiste esta propuesta real y efectivamente? No, como yo te señalaba, la propuesta lo que busca es que el aporte voluntario, o sea, incentivando justamente ese ahorro previsional complementario, lo que tú acumules, no tenemos todavía una definición clara del tope o del monto que podrías retirar de ese aporte voluntario, o si puedes retirar el aporte voluntario al 100%. No tenemos definido claramente si se van a disponer topes o si tú vas a poder hacer uso de todo lo que tengas en calidad de ahorro voluntario para fines de adquisición de vivienda, para fines de gastos educativos, para fines de gastos médicos o cualquier otro que se pueda disponer por ley. Que sea de interés y que genere, evidentemente, mejora en la calidad de vida del trabajador afiliado. Esa parte del aporte voluntario, explíquenos un poquito, porque tenemos entendido que por encima de lo que se le descuenta al trabajador, el trabajador pudiera aportar más para su fondo de pensiones. Sí. De eso que estamos hablando. Así es. Nosotros actualmente, recordar que junto con nuestro empleador aportamos un 9.97% al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, de los cuales el trabajador aporta solamente un 2.87%. Ese 2. Entonces, el trabajador puede solicitarle al empleador que le haga un descuento fijo de su salario y que lo aporte directamente a la cuenta de capitalización individual, que son los denominados aportes voluntarios ordinarios. Lemmy, pero entonces, pero perdóname la interrupción. Entonces, ese aporte voluntario es que estaría en disponibilidad para el aporte de la vivienda, porque si es así, prácticamente ningún trabajador hoy está cotizando más de lo que establece la ley. Bueno, justamente, además de incentivar ese ahorro previsional por los beneficios que generan justo para el trabajador, pero te puedo comentar que, por ejemplo, este mes, al cierre de septiembre de 2021, hay registros de aportes de 200 millones de pesos como ahorro voluntario. O sea, que hay quizá un grupo interesante de trabajadores que sí hacen esas aportaciones. Habría que ver cuántos afiliados son, porque realmente te cuantifico el monto en aporte, no el número de afiliados que lo hace, no tengo ese registro y no me atrevería a dar tu número tampoco, tú sabes. Pero sí hay personas que lo hacen y también se busca justamente que el trabajador pues se motive y que además de tener la opción de utilizarlo anticipadamente para esos fines, pueda también mejorar el monto de la pensión que recibirá a futuro, acumulando más dinero en su cuenta de capitalización individual, aprovechándose justamente de las ventajas que generan las inversiones de los fondos de pensiones. Pero el tema es que yo tendría derecho a la vivienda
partiendo de mis aportes complementarios a mi fondo de pensiones. Es un gancho. Eso es como una especie de... Es un gancho. Cuando al seguro médico uno paga un seguro complementario, yo no ¿verdad? Lo veo como bueno, sí, un pago aparte, es un pago extra. Leimi, se siente... En realidad es con las aportaciones que nosotros estamos haciendo. Somos de los países que tenemos el nivel de aportación más bajo. Pero, y eso que Leimi, se siente como un gancho, Leimi, no por el planteamiento un gancho. per se, sino porque en este momento específico no es que se siente que hay es un una gancho. demanda, claro, hay una demanda urgente de sectores sociales importantes de nuestro país que quisieran un 30% de sus ahorros ya provistos al sistema de pensiones. Entonces tú le dices a esa gente que bueno, mira, se les va a abrir un ahorro adicional para que entonces luego puedan aplicar una vivienda. Pudiera parecer que es una manera de desviar un reclamo que hemos visto ha tomado hasta tintes de violencia en el Congreso. En 10 o 15 años más, un trabajador pudiera tener interpretarse así. Un ahorrito para su primera vivienda. No, la verdad que no lo veo como una desviación porque son dos condiciones diferentes, son dos situaciones totalmente separadas y aparte. Yo soy una que muy particularmente, hablo en mi nombre, no creo en el reclamo del 30%, no lo veo como una opción bajo ningún concepto ni para resolver atender la necesidad del trabajador que lo está reclamando. Muchos de los trabajadores que se han unido al reclamo, te lo puedo asegurar, no están cotizando, nunca han cotizado al sistema, o sea, ni siquiera tienen una cuenta de capitalización individual, que son también asuntos que debemos tomar en cuenta y tomar en consideración. Leimi. En otro orden, entiendo que el trabajador está desconociendo el impacto que tendría en su cuenta, en su pensión futura, retirando ese saldo. O sea, no está pensando, y como bien, oye, ¿cómo se llama? Ahorro previsional. No está previendo, no está tomando en cuenta que ese ahorro que se está haciendo, primero que por ley claramente establecido y por la misma Constitución que así lo vislumbró, que te garantizó protección contra la vejez, que entonces tengo una ley 8701 que te dice, mira, te crea un seguro de vejez y ese aporte que tú haces para yo garantizarte que tú tengas una pensión llegada a la edad de retiro. Entonces no están pensando que sacando ese porcentaje, un porcentaje importante, es un 30%, ese porcentaje importante de su cuenta van a mermar, claro, el monto final de su pensión, sin contar con el impacto inmediato que generaría en su propia economía, porque la economía de todos se vería impactada. Ustedes lo saben, quizá ustedes son economistas y trabajan mejor que yo ese tipo de temas. Inflación, alza de las tasas de los préstamos, alza del cambio de la tasa cambiaria, alza de precios, o sea, son muchísimas cosas que no se están tomando en consideración y yo entiendo que ya nosotros estamos en un momento en el que podemos empezar a avanzar, ya quizás quitarnos ya el dolor y la tragedia de la pandemia, ya. Sí, lo que pasa es, Leimi, lo que pasa es que las administradoras de fondos de pensiones no presentan un camino más transparente, más claro, porque mientras esto está sucediendo, y quizás sea cierto lo que tú dices, que lo que esto pudiera generar, en otros países no lo ha hecho, obviamente, pero la verdad es que los trabajadores están en situaciones económicas muy difíciles y entonces cada día se le está enrostrando en los medios la cantidad de miles y miles de millones de pesos que están obteniendo en ganancias los que administran esos recursos que al final no son de ellos. Pero imagínate tú, si nos ponemos a pensar en el tema de que las ganancias de las AFP, primero pensar, el trabajador lo primero que tiene que tener presente que gana más que la AFP, y ustedes me imagino que han oído mucho ya en muchos programas. Sí, pero eso es individual, eso es mucha publicidad, eso no es verdad. No. Porque me está englobando todos los trabajadores. Son cuentas individuales. Son cuentas individuales. Usted tiene su cuenta y tiene su dinero, tiene su saldo acumulado. Y de ese saldo que usted está acumulando junto con su empleador, más la rentabilidad generada que le van a pagar su pensión. Entonces usted tiene que tener una visión macro, una visión más amplia. Gracias. Eso no fuera a ganancia. Yo quiero que tú sepas que mandáramos a cerrar a todos los comercios de este país porque ganan mucho dinero. Bueno. Mucho dinero. O sea, entonces tenemos que quitarnos el traje de irritación y concentrarnos en el valor que Gracias. Dionisio, ya el tiempo se nos ha agotado. Más adelante haremos un programa con Dionisio y Leimi, y ellos dos yo creo que la propuesta van a debatir el tema diferente al Congreso, porque así lo que van a molestar más a los... Vamos a despedir el programa, agradecer a nuestra invitada, Leimi Lora Córdoba,
y decirle a Leimi que tendría que estar más adelante. Sí, por favor. Leimi, sí. te necesitamos en otra entrevista más adelante. Cuando gusten, un placer y encantada de acompañarles una vez. El placer todo nuestro, Leimi, de verdad que Gracias, sí. Leimi. Siguen tus tapones. Bye, bye. Bueno, de esta manera despedimos el Tribunal de la Tarde del día de hoy, invitándolos a que nos acompañen mañana de 5 a 6 de la tarde. Estaremos con ustedes en una nueva entrega por Telefuturo Canal 23. Pasen todos un feliz resto del día.